a partir de la notificación y se hace inmediatamente. Una de las cuestiones también que voy acerca de la discusión, de la fase discusoria y decisoria, en el proceso ordinario se admiten las réplicas entre las partes privadas y las partes. Mitis iudex, en el proceso breviore no se contempla la posibilidad de réplicas. ¿Por qué no se contempla? Por la misma cuestión de la variedad del tiempo. Pero tampoco prohíbe que haya réplicas. Por tanto, también ahí es un poco la discreción del obispo para que en un momento determine si se conceden o no se conceden esas réplicas. No se contemplan y nunca se podrían aducir una de las partes la posibilidad de que no ha podido replicar ante ello. ¿Por qué? Porque también me voy, y perdonen que vuelva a otro tema, pero es importante. Son 15 días los que tienen para presentar las defensas y las animadversiones. ¿Se podría conceder una prórroga de los términos? Volvemos a lo mismo. Es que cuando estamos en el proceso breve es como cuando uno está con un coche y tienes que caminar con el freno de mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si dices sí, yo digo, desde el punto de vista del nivel de principio, pienso que no hay ningún inconveniente que a los 15 días que contempla mitis para el proceso breve se pueda conceder. ¿Por qué? Imaginémonos que el volumen que hay que estudiar en esa causa es un volumen importante, o hay una documentación clínica muy importante y muy voluminosa. Evidentemente que puede requerir más de los 15 días para estudiarlo. No es lo mismo un proceso breviore, donde solamente a lo mejor tienes las declaraciones de las partes, 3 testigos y una pericia o un documento clínico donde es fácil poder visualizarlo y estudiarlo, que una causa donde tengas un mayor número de testigos, una mayor documentación clínica, que exige también un estudio mucho más detallado. ¿Se podría? Sí, pero, como decía, con el freno de mano. O sea, porque si no, volvemos a lo mismo. A ver si vamos a hacer del proceso breviore una especie de un proceso ordinario en el tiempo, nada más que cambiando el nombre. Entonces, ahora, desde el punto de vista procesal hay que ser honestos. No dice expresamente nada mitis, ni prohíbe, ni exige que se tenga que hacer. Por tanto, se podría realizar. Bien. Presupuestos de la conclusión en la causa. Las partes que declararán que no tienen nada más que aducir y puede expresar explícitamente esta voluntad. O, es decir, las partes pueden o autónomamente, es decir, motu propio, o bien a petición del juez, como ya se preveía en el Código del 17. El término o tiempo que se dice útil, ¿cómo lo tenemos que interpretar? A tenor del canon 201, del parágrafo 2, donde el tiempo útil no se opone a tiempo perentorio. Esto veremos de una manera importante porque, por ejemplo, cuando hablemos de la apelación, si llegamos, porque a este paso no sé si vamos a llegar a la apelación, pero cuando hablemos de la apelación, como hay el tiempo de los 15 días, es un tiempo perentorio. En el caso de una sentencia afirmativa. Si nos vamos a la sentencia negativa, no. Por otra parte, ya era una praxis usual dentro de la Rota Romana que, aunque no se respetara los tiempos para la interposición o la prosecución de la apelación, en una sentencia negativa no pasaba absolutamente nada, no se decía. Mientras que ahora mitis se ha introducido esta pequeña diferencia. Si es una sentencia afirmativa, el tiempo es perentorio. Pasan los 15 días, no se puede apelar, es inapelable. Por lo tanto, es sentencia ejecutiva. Mientras que en una sentencia negativa, el tiempo no es perentorio. Se podría, en un momento determinado, presentar o proseguir la apelación. Cuando lleguemos al momento lo diremos. Bien. ¿Cuáles son los efectos de la conclusión de la causa? Sobre la validez, conviene aclarar que por sí la irregularidad o la omisión, incluso total, del decreto de conclusión de la causa no provoca nulidad alguna, que es una diferencia de la conclusión, no del acto ni de la sentencia. Por tanto, es inútil si uno dice, es que se le ha olvidado o no ha hecho el decreto de conclusión de la causa, en ningún caso. La invalidez de la sentencia puede seguirse de la omisión o de la violación de los cánones
eso es otra cosa, sobre la conclusión de la causa. Por ejemplo, el decreto emanado antes del término para producir pruebas. Es decir, si tú haces un decreto de conclusión antes de finalizar el término para presentar pruebas, sí. ¿Por qué? Porque estás negando el derecho a la defensa. 1620, el número 7. Es la diferencia. Creo que esto se queda claro. Cuando de hecho se niega el derecho a la defensa, porque se ha decretado la conclusión antes de que finalice el tiempo de la presentación de las pruebas. No a posteriori. Una persona se ha decretado ya la conclusión de la causa, se presentan otra serie de pruebas, el juez a discreción la rechaza, no puede omitir, no puede decir automáticamente que porque no ha admitido esas nuevas pruebas después del decreto de conclusión de la causa, cuando ha finalizado el tiempo para la presentación de las pruebas, que no ha podido defender. Está en su derecho. Otra cosa luego se tendrá que valorar si las pruebas que se querían presentar posteriormente para reabrir la fase de instructoria eran necesarias o no necesarias. Bien, sobre la validez. Sobre la instrucción, los efectos de la conclusión de la causa se verifican en las limitaciones que provoca en la dinámica de la instrucción, es decir, en las facultades del juez y de las partes en orden a las pruebas. Es decir, una vez que se ha concluido, ni en las partes ni el juez, de una manera caprichosa, puede reabrir otra vez la frase. Se puede hacer, como veremos, ¿no? Pero mediante solicitando digamos, una reapertura de la conclusión, porque han aparecido pruebas que son importantes para el mérito de la causa. Para que el juez pueda disponer nuevas pruebas, se requiere el consentimiento de las partes. Por lo tanto, tiene que quedar claro, el juez puede simplemente, por motu propio, disponer nuevas pruebas. ¿Puede disponer nuevas pruebas? Sí, pero tiene que oír a las partes. Igual que, por ejemplo, cuando se trata, en el caso del abogado. El abogado durante la fase instructoria resulta que tiene su mandato procuratorio y aparecen elementos en los que se puede sugerir que quiere solicitar una ampliación de la fórmula de dudas. Lo puede hacer perfectamente. Pero si el mandato procuratorio es un mandato procuratorio solamente sobre ese capítulo, no se puede proceder. El abogado no puede proceder y el juez no lo puede admitir sin escuchar antes a la parte para que la parte autorice que sobre ese otro capítulo en unidad que se va a añadir, que se va a ampliar allá, está de acuerdo o no. Porque puede ser, ¿por qué no? Es decir, yo estoy de acuerdo en la unidad del matrimonio y estoy de acuerdo en un capítulo de unidad. Oiga, pero dice, no, pero es que mira, aquí el abogado dice, resulta que ha salido también una incapacidad de tipo psíquico porque este hombre era un inmaduro de estos así casi de libro. Y entonces yo solicito que se amplíe. ¿Lo puede solicitar? Sí. Y lo solicita el juez y no ha escuchado a la parte. Si se declarase una sentencia sobre ese capítulo sin haber oído a la parte, esa sentencia sería nula. Sí. Sí, sí. No entendí si el mandato procuratorio qué. Es que, bien, es que es importante el mandato procuratorio. Cuando se da el mandato procuratorio a un abogado es para decir, yo voy a solicitar, hago el escrito de demanda, voy a solicitar la nulidad por este capítulo. Entonces el mandato procuratorio es para el ejercicio de la declaración de nulidad sobre, digamos, los capítulos, digamos, en los que se han determinado en el escrito de demanda y recogidos en la fórmula de dudas. Punto. El mandato procuratorio es para eso. Si en un momento determinado surgiera otro capítulo de unidad no contemplado en el escrito de demanda ni en la fórmula de dudas, necesitaría el abogado, si no tiene, habría que también especificar el tipo de mandato, necesitaría la autorización de la parte para poder introducir ese nuevo capítulo. Es más, hasta el punto, por ejemplo, la praxis de la Rota Romana. A nosotros, yo a veces cuando nos llega una causa en segunda o en tercera instancia, a veces llega algún abogado en el que solicita introducir un nuevo capítulo de nulidad. El mandato, si se limita a lo que ya venía precedentemente, yo no puedo aceptar ese nuevo capítulo de nulidad. Le tengo que pedir
tengo que hacer un decreto ordenatorio para que diga que se comunique con la parte actora para que vea si la parte da el consentimiento para ese nuevo, que se pide una especie de ampliación del mandato, un nuevo mandato para ese capítulo, porque en definitiva es como estaríamos una nueva causa cuando se introduce un nuevo capítulo. No, no es un mandato especial, es un mandato procura. Exactamente. Efectivamente. Por eso decíamos, el juez tampoco puede decretar nuevas pruebas sin escuchar a la otra parte. No puede, aunque sea el dominus cause, ¿no? En ciertas causas, para que el juez pueda disponer nuevas pruebas, se requiere, canon 1600, parágrafo 1, que sean oídas las partes, si están, que haya una razón grave, es decir, en el caso de nuevas pruebas después de la conclusión, que se haya removido todo peligro de fraude también o soborno, que no se vea, es decir, que esto obedece a esto. ¿Por qué? Porque entre estos peligros, ¿cuál está? Vamos a ser realistas. El obstruccionismo muchas veces por parte de una de las dos partes que quiere decir, bueno, mira, a mí no me interesa nulidad, pero yo quiero a ver cómo amargo la vida a este o a esta, ¿no? Y entonces es el obstruccionismo. Entonces se puede abrir, pero también se tiene que ver que no hay un fraude o un soborno en ese sentido. Eso en algunas causas. En todas las causas, para que el juez pueda disponer nuevas pruebas, se requiere la probabilidad de que la negación de estas pruebas, o de la denegación de estas pruebas, puede derivarse una sentencia injusta. Ahí decíamos, pueden solicitar esa discreción del juez admitir nuevas pruebas después de la conclusión de la causa o no. Pero esa discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad ni de capricho, sino decir, vamos a ver, ¿qué pruebas son? Si estas pruebas son, imagínense, es un documento clínico o un documento médico sobre un aborto y demás que no lo hemos tenido y que afecta, o sea, que podría hacer que si yo no admito esas nuevas pruebas, la sentencia sea injusta, entonces, atención, porque sí estaría obligado el juez a admitir esas pruebas. Entonces, cuando admitimos las pruebas es a discrecionalidad del juez. Discrecionalidad no significa arbitrariedad, superficialidad. Hay que ver el conjunto para que no se produzca una sentencia. ¿Por qué? Porque al final todo lo que se pretende es buscar todos la verdad. Y en la verdad tiene que estar puestos el abogado, el defensor del vínculo y el juez. Entonces no podemos obstruir algo que puede de alguna manera ayudarnos a conocer lo que es la verdad. Estaríamos negando la justicia. Estudiado por probabilidad, porque dentro de esa, es probable que, dada las circunstancias de las características de esta prueba, digamos, los hechos aportados, sería probable que la sentencia fuera injusta. ¿Y qué probabilidad? No es una certeza. La posibilidad no, porque la posibilidad es un término mucho más abierto. La probabilidad hay un tanto por ciento de que si no se admite esta prueba, viendo cómo ha sido la instrucción de la causa hasta este momento, el valor que tiene la prueba, la probabilidad de la prueba, podría hacer una sentencia injusta. Bien. Y por otra parte, decíamos, para que el juez pueda disponer nuevas pruebas, se requiere esto, decíamos, la probabilidad o por pruebas decisivas, pero falsas, o por documentos decisivos, pero falsos, o por dolo, son serie de circunstancias. En práctica, ¿de qué se trata? De prevenir la demanda ¿de qué? De la restitución in integrum, porque al final, ¿cuál es el problema? Si tú has negado unas pruebas que serían necesarias, la parte, al final el abogado puede solicitar una restitución in integrum o, en el caso de que hubiese ya una sentencia ejecutiva, la única fórmula que cabría, que sería una nueva proposición de la causa. Para evitar esto hay que contemplar también esos aspectos. Bien, sobre el documento. Para que el juez pueda disponer la adquisición de un documento, se requiere que la prueba de que
la prueba de que éste, sin culpa del interesado, no pudo ser presentado precedentemente. Digamos que es una admisión, pero es una admisión sin límite, es decir, que no sea fruto de una negligencia, sino de una, digamos, dificultad, una culpa. Sobre el proceso, ¿qué hay que decir? En mérito a los efectos de la conclusión de la causa sobre el proceso, vamos a recordar los siguientes. Primero, no se interrumpe la instancia si una parte muere. No. De hecho, fíjense, es curiosamente la sentencia del Papa, cuando, no sé si, no quiero ser exacto, no sé si es durante el mismo proceso ya, él había dado previamente el consentimiento, él había declarado, pero no sé si ya la sentencia había sido notificada y publicada, creo que no, muere. De hecho, el Papa que incluso quería tener un gesto para con estas personas, pero como esto no sé si es público, no, mejor no digo nada. Que he metido la pata en ese sentido. Bien, entonces quiero decir, no interrumpe la instancia en el caso de que la persona muera, cambie de estado o cese en su oficio en razón del cual actúa después de la conclusión de la causa. Eso desde el punto de vista procesal. También, segundo, en mérito a los efectos de esta conclusión de la causa sobre el proceso, se pueden recordar también que la intervención de un tercero en causa se admite con la exhibición del libelo, en caso, pero ese libelo antes de la conclusión también de la causa se podría admitir. Y tercero, la parte declarada ausente. Si en un momento del proceso se hiciera presente en el juicio después de la conclusión de la causa, cae bajo la prescripción del canon 1600. ¿Tienen ustedes ahí el canon? Lean el canon, por favor, porque ahora les voy a hacer yo una pregunta. Dicho. Las nuevas pruebas han de publicarse cumpliendo el canon 1598, parágrafo 1. Bien. Imagínense, vamos a ver distintos supuestos. La parte ha sido declarada ausente. O la parte, en un momento determinado, ha dicho, me someto a la justicia del tribunal. Pero en un segundo momento ha dicho, no, ahora quiero tomar parte activa. Ya ha sido declarado el decreto, o ha sido emanado el decreto de conclusión de la causa. ¿Cuál sería la forma más correcta de proceder? Y la parte dice que quiere intervenir. Ya se ha decretado, ya tenemos las pruebas, tenemos... ¿Cuál sería la manera de proceder? Ya, pero dirían el derecho a la defensa te lo hemos concedido cuando hemos dado la parte de poder. Tú te has rechazado porque te has sometido a la justicia del tribunal o no has querido intervenir. Efectivamente, hay un motivo que es un motivo fundamental,
por eso que, digamos, por qué efectivamente se tendría que admitir, se debe admitir. Ya no solamente por la cuestión, porque aquí sí sería decir, ¿se le ha negado el derecho a la defensa? No se está negado el derecho a la defensa, pues está concedido desde un principio y tú has renunciado. Pero la cuestión es decir, ¿qué es lo que se pretende en una declaración de nulidad? Es que el juez tiene que llegar a la certeza moral sobre la validez o no del matrimonio, buscando la verdad. Ahora, entonces, si yo niego la posibilidad de que esta parte, porque ha sido declarado, pueda declarar, y eso puede hacer mermar que la prueba, que yo tenga más dificultad para llegar a la certeza moral, sería absurdo, porque todos estamos al servicio de la verdad. Por eso el derecho, aunque da unas normas, fíjense, da unas normas en los términos y en los plazos legales, pero la mayor parte de los términos son judiciales. ¿Por qué? Porque al final todo tiene que estar sometido ¿a qué? Al derecho de que una persona tiene derecho a conocer el estado de la persona, el estado concreto, pero también hay salvaguardando también el derecho de la otra parte. Y el derecho de la otra parte, es decir, si una persona se quiere oponer, no por eso ya no se va a poder proceder a esto. Por tanto, digamos, esos términos, todo sería como un poco impedir que se llegue con mayor facilidad a la certeza moral y al conocimiento de la verdad. Por eso, en esos casos, sí que se tendría que conceder. Conclusión. Aun cuando por razones de justicia sustancial es posible producir pruebas después de la conclusión de la causa, esta facultad está limitada. ¿Para qué? Para que no se obstruya. Para que no, ¿por qué? Porque la otra parte tiene, como digo, tiene derecho a conocer cuál es el estado, su estado personal. Y es un derecho que la otra parte no le puede privar. Por tanto, no es raro que quien, retrasando o tergiversándose la presentación de las pruebas, sea penalizado a través, en un momento determinado, del rechazo de las pruebas. Cuando te das cuenta que hay un obstruccionismo, que eso es una cosa injusta, por eso dice, sin culpa, se concede, es decir, se salvaguardan los dos principios. No se puede negar esa posibilidad de producir pruebas, pero limitado. Limitado, ¿por qué? Porque en algunos casos se ve un clarísimo caso de obstruccionismo a la ley. La conclusión de la causa advierte a las partes de los tiempos en los que puede ejercer el derecho a la defensa. O sea, el derecho a la defensa no es ilimitado, porque si no, no terminaríamos nunca las causas. El derecho a la defensa es un derecho que hay que salvaguardar siempre. Pero hay unos términos, unos plazos en los que hay que respetar. Con ello, las partes saben que una vez que ha terminado el periodo instructorio, se pasa a la discusión y, consiguientemente, a la sentencia. No tenemos más tiempo. 10 minutos para preguntas o para... Ah, bien. Entonces, y ya con esto terminamos toda la fase para la elaboración de un poco de las conclusiones por parte antes de llegar a la fase decisoria, que sería la discusión de la causa. Sería el tercer momento. Es la fase del debate, del proceso, que se coloca entre la fase instructoria y la decisoria definitoria, ¿no? Me parece que el padre ha hablado ya sobre el tema de las defensas, la valoración de las defensas y de las animadversiones. Bien, en esta fase es donde las partes y los abogados elaboran las pruebas aportadas y publicadas. Es importante, digo esto, son ya publicadas, porque sería absurdo que una persona en las defensas o el defensor del vínculo aporte pruebas que no han sido publicadas. Yo recuerdo incluso, voy a poner un caso todavía mucho más, había un juez que este hombre era como Sherlock Holmes, le encantaba investigar. Y entonces recuerdo que en una causa de una persona famosa, y investigó, se fue a internet, investigó la vicenda, como dicen en Italia, ¿no? La vicenda, el caso, y claro, y él al turno trajo, dije, no, es que este señor, mira, este señor tal cual, y ves, y lo que decía que la mujer, pero esto obedece a que ya en el año tal había hecho, y ahí aparecía, dije, oye, de acuerdo, pero tú todas las noticias que tengas de internet o que hayas comprado el libro de la biografía de este señor, eso no sirve porque eso ni está en las actas ni ha sido publicado. Y por tanto no podemos condicionar la decisión
la decisión. Por tanto, se podrían, porque resulta que el defensor conoce muchas cosas de la historia de la parte en la fase discusoria, utilizar esos elementos. No, porque si el juez después es una persona que sabe lo que tiene entre manos, eso primero le va a castigar en la sentencia. Y se castiga con la palabra, diciendo que eso no se puede utilizar. Por eso todo lo que ha sido aportado y lo que ha sido publicado, si no ha sido publicado no se puede utilizar. Y eso vale también para lo que ha sido puesto subsecreto. No se podría utilizar, aunque en un momento determinado una de las partes autorizara a visualizarlo el defensor del vínculo o el defensor, no puede utilizarlo en las animadversiones ni en la defensa, aunque lo haya visualizado. Bien, el juez que se encuentra frente a un conjunto de informe de hechos que van ordenados, confrontados y sopesados, digamos, las partes se confrontan sobre la razón aplicada y que ordena las pruebas. Aquí, ¿cuál sería el procedimiento de la discusión de la causa? ¿El procedimiento es escrito u oral? Está claro. La ley opta, la normativa vigente, que el procedimiento debe ser escrito. No se excluye la posibilidad de una discusión oral. Es más, nos vamos ahora al proceso breviore. En el proceso breviore hay una fase discusoria. No es ningún obstáculo que en un momento determinado, que en la misma sesión instructoria, las partes digan, nosotros ya estamos en condiciones de hacer nuestras defensas oralmente. Y entonces, como tienen el conocimiento de todas, pueden hacer las defensas orales. Sí, otra cosa es que el notario tiene que transcribir esas defensas. ¿Por qué? Porque esas defensas, ¿dónde irán después? Porque hay que transcribirlas, si fuera oral. Porque tienen que ir ¿a quién? En un proceso breve, al obispo. El obispo, luego ya veremos cómo serían las características de la sentencia. En un proceso breviore, desde la génesis, tiene que tener. Entonces, aunque tú permitas que se pueda hacer una discusión oral, que no lo prohíbe, aunque el código dice expresamente que sea por escrito, se puede ser oral, pero se tiene que transcribir. El notario tendría que transcribir en el caso de que se permitiera esta discusión oral. Por tanto, la discusión de la causa se realiza ordinariamente por escrito. El derecho canónico privilegia el principio de la escritura. Y las escrituras son las siguientes. Es el sumarium, es decir, el sumario de las actas. El restrictus iuris et factis, es decir, las defensas. Las animadversiones u observaciones en la escritura del defensor del vínculo. El voto pro rei veritate, es decir, el voto que el juez del turno tiene que emitir, tiene que ser un voto escrito. Ojo, porque esto en muchos tribunales, el turno, los jueces llegan ahí, bueno, yo no quiero decir otras cosas porque no quiero, pero en algunos casos es que no solamente no era el voto por escrito, es que no había ni voto. O sea, la causa la decidía prácticamente, o sea, es una irregularidad gravísima. El ponente le llegaban las actas, no había turno y por tanto había voto. El voto pro rei veritate, que tiene que emitir cada juez que forma parte del colegio, es obligatorio, no es facultativo y tiene que ser por escrito. Esto, porque a veces se obvia mucho. Y también las posibles por escrito, las réplicas, en el caso de que las hubiera. La disputatio, la primera disputatio, está llamada a sustituir en todo la discusión escrita. Esta disputatio puede realizarse solo si las partes lo consienten. Pudiera haber una disputatio entre ellas. Se trata de las partes privadas, pero también esta disputatio podría realizarse en defensor del vínculo y el promotor de justicia si interviene. En segundo lugar, el juez, si lo considera adecuado, es indispensable el juicio discrecional del juez, que considera la disputatio no inadecuada a la complejidad de la causa. O sea, la disputatio, es decir, llamar a las dos partes y hacer, hay lo que nosotros conocemos en el ámbito, en la jerga nuestra, un careo. O sea, eso no puede ser de una forma ordinaria. Había un juez que sistemáticamente
no en esta fase discusoria, pero en la fase de la fórmula de dudas, saben que se puede llamar cuando es una causa compleja. No, en todo lo ordinario llamaba a las dos partes para el tema de la fórmula de dudas. Bueno, es una forma extraordinaria. O sea, normalmente se concorda en la duda. Cuando la causa es muy compleja o no hay elementos, sí se le puede llamar a las dos partes y hacer lo mismo en la disputatio. Esa disputatio es cuando lo requiere la complejidad de la causa y, ante todo, cuando lo considera, en este caso, el colegio, no solamente el presidente, sino el colegio que juzga. Bien, esa moderatio disputatio sobreviene a la discusión escrita. Antes del escrito de la discusión sería esa disputatio en el caso. Esta puede tenerse si se ha realizado y concluida la discussio scripto fatta, la discusión que se ha hecho por escrito. Segundo, si el juez lo establece ex oficio, o el juez también lo puede decidir a instancia de la parte, también de las dos formas. Tercero, si se tiene por tribunal sedente. Cuarto, ad cuestiones non nullas ilustran, es decir, para ilustrar algunas cuestiones concretas del proceso. ¿Cuál sería el procedimiento para la discusión escrita? Primero, puede ser prorrogado por el juez el término establecido de manera razonable, teniendo en cuenta el qué, como decíamos antes, la cantidad de las actas. Entonces, evidentemente, yo recuerdo que yo siempre doy un término a las partes para que presenten sus defensas y sus animadversiones. Pero recuerdo que ahora tengo una causa que es una causa iurium, penal, de Estados Unidos, ¿no? Pero la causa, no es exagero, es así. Son 7 volúmenes. Y entonces yo les di un plazo. Entonces, las partes me pidieron una prórroga de los términos. Evidentemente, ahí está. El procedimiento para la discusión escrita se tiene que tener en cuenta que los términos, como son términos judiciales, no términos legales, el juez a discreción los puede establecer cuando hay una gran mole o por una causa justa. Pero en la causa justa, auditis, dice el canon, auditis vel petentibus partibus, oídas o a petición de las partes. En segundo lugar, puede ser reducido también el término, válidamente, sí. Es decir, a lo mejor el término es de 30 días o 45 días, pero ¿se puede limitar? Sí, pero no tampoco a discreción del juez, sino también escuchando a las partes. El intercambio de las escrituras de todas las partes permite a cada uno el ¿qué? El conocer las argumentaciones de las otras. Este intercambio se realiza normalmente, pero no necesariamente, hasta tal punto de que si no hubiese un intercambio entre defensas y animadversiones, no quiere decir absolutamente que por eso se ha negado el derecho a la defensa. Sí, normalmente se hace en la Cancillería del Tribunal, con la intervención del Tribunal que recibe las escrituras. El juez interviene determinando un tiempo ¿para qué? Para las responsiones también. Ojo, porque el tema de las responsiones son las réplicas, ¿no? O sea, no se puede hacer réplica tras réplica. O sea, en un momento determinado puede ser, sí, pero cuando la causa es muy compleja, cuando es muy divergente lo que aporta uno y otro, pero no se puede ir sine die, hacer réplica de la réplica de la réplica, evidentemente. Procedimiento de la discusión oral. En orden a este procedimiento es necesaria la presencia del notario, hemos dicho. ¿Por qué? Porque si el juez lo establece, se redacte un verbal de la diseptación y de la conclusión. Y ese verbal tiene que ser leído a las partes, en este caso en las defensas y animadversiones, para ver si está de acuerdo. Prohibición de informaciones. La prohibición, lo establece el canon 1604, es de ofrecer informaciones al juez. ¿Qué informaciones? Porque esto en una ocasión a mí me ocurrió. Estaba allí y en esa disputación viene a hablar conmigo y me ofrece informaciones que no estaban fuera de la causa. Me dijo, mire, es que en esta causa están aquí, pero mire, yo le vengo a advertir de que esta parte resulta que nos hemos enterado ahora de que eso está prohibido, no lo puede hacer. Y menos aún, si lo hace, que el juez sea ingenuo y que utilice, digamos, esa información. La discusión de la causa y el derecho a la defensa, hemos dicho, la discusión puede faltar completamente o reducirse. Las razones pueden ser de esa reducción diversas por elección de la parte,
O sea, la discusión y esto, es decir, la parte libremente no se sirve de la facultad. Por ejemplo, saben ustedes que anteriormente, lo que era el proceso brevior, se daba la facultad a las partes si querían aducir pruebas. Hoy en día, el canon 1680, parágrafo 1 de las normas, cuando se trata de la admisión o no de la apelación, a las partes se les da la facultad de que éstas puedan o no presentar. No es obligatorio. Entonces, en ese sentido, no hay una renuncia explícita. Tú le das la facultad, la parte la puede utilizar o no. Ahora, la parte esta, libremente, no se sirve de la facultad de presentar escrituras mediante una renuncia formal en el ámbito de este, o dejando transcurrir, como hemos dicho, inútilmente el término fijado para la presentación, o remitiéndose a la ciencia de conciencia. En algunos casos, por ejemplo, esto lo utilizan muchos los americanos. Los americanos no te contestan, que te dicen que a través de la vicaría judicial, diciendo que se remiten a la justicia del tribunal. En estos casos no se da ninguna violación del derecho a la defensa por el hecho de que uno no haya presentado. O sea, el juez está obligado a dar la posibilidad a las partes de que las presenten. Pero si esta no la quieren presentar, o ha pasado el tiempo, a mí me ha pasado en algunos casos, ¿no? Sobre todo en algunas casas de Estados Unidos, que era un caso de admisión, hago el decreto, le doy a las partes, es importante darles un término para presentar las defensas, no las presentaron, o sea, transcurrió el término, y entonces yo convoqué el turno. Ya convocado el turno, habíamos tomado la decisión y después me llegan, tiempo después, me llegan las observaciones que había hecho esta persona. Ciertamente no pidió, pero no se podía pedir en ningún caso, decir, no, es que indefensión o pedir o hacer una caída de nulidad es tiempo perdido, porque se le ha dado el espacio de tiempo suficiente. Aquí hago un pequeño paréntesis, porque ¿dónde está la dificultad? Muchas veces en las notificaciones y en la comunicación, sobre todo con determinados países, que tú lo envías y ¿qué ocurre? Que a veces ha pasado que la vicaría judicial permanece ahí con el decreto en el que tú le dices a las partes, les das este tiempo y no lo comunican a las partes. De todas maneras, no es una indefensión porque nosotros le hemos dado el derecho. Tendrán que pedir cuentas, sea una negligencia por parte del tribunal, pero no se puede aducir simplemente. ¿Por qué? Porque ha podido aducir, digamos, sus hechos durante la otra fase del proceso. Bien, hemos dicho por la elección de las partes. Más delicada es la cuestión de si las partes públicas tienen la misma facultad de abstenerse del ejercicio del derecho. Es decir, un defensor del vínculo en un momento determinado puede decir, mira, es que la cláusula es que hacer aquí en un caso tan claro unas animadversiones es tiempo perdido y es absurdo. ¿Puede sustraerse? ¿Sí o no? No. Vamos a ver que se ha sustraído. Es más, se le da un término también para presentar las observaciones. Yo soy juez, doy un término a las partes y el defensor del vínculo para que me presenten las animadversiones. Ha transcurrido ese tiempo, el defensor del vínculo no ha importado poco. Esto en italiano significa que no le importa nada, porque no sé si aquí tiene otra interpretación. O sea, bien, no le importa y no las presenta. Y entonces el juez dice, muy bien, ha transcurrido el tiempo, convoco el turno y voy a sentencia. ¿Lo podría hacer perfectamente, sí o no? Pues no. Cuidado con esto. Cuidado con esto, ¿eh? El juez no puede ir a sentencia si el defensor del vínculo no ha entregado sus animadversiones. Puede ir a sentencia si las partes privadas no las presentan. Nunca puede ir a sentencia si el defensor del vínculo. Tendrá que llamar al defensor del vínculo y ponerle en orden. Pero esto que quede claro, porque esto sí sería grave. Bien, por lo que se refiere al derecho de defensa y al válido lícito y proceder procesal, la presentación del material de las escrituras por parte de las partes públicas no es condición necesaria siempre que haya habido la oportunidad de intervenir. Por eso no pueden aducir nunca que se les ha negado el derecho a la defensa, porque han podido intervenir en ese momento. Bien, por negación, la jurisprudencia rotal distingue en la discusión de la causa entre la presentación de las primeras defensas y la posibilidad de replicar. Las primeras defensas, dice la jurisprudencia romana, no está admitido la pertenencia de la discusión
en forma de presentación de defensas al derecho a la defensa en el núcleo esencial, es decir, al contradictorio. Segundo, hay una corriente, por cambio de la jurisprudencia, que no reconoce a las defensiones un rol significativo en la defensa. ¿Por qué? Porque ya ha sido aportado en la fase instructoria. Si no se dan los dos términos. Hay otra línea jurisprudencial que reconoce, en cambio, en la negación del derecho a presentar las primeras defensas, especialmente a través de la determinación del término para realizarlas, una negación del derecho a la defensa. Ven cómo en la jurisprudencia hay unos que dicen en las primeras defensas, no en las responsiones o en las réplicas. Bien, esto lo dejamos así. Y yo creo que ya dejamos el espacio para... Bueno, una vez más se agotó el tiempo, se agotó también el tiempo de las preguntas, pero les propongo una cosa. Pueden hacer sus preguntas por escrito y mañana, al empezar la sesión, podemos ir dando respuesta a las preguntas, también para respetar los tiempos, si alguno ya tiene que salir y todo. Entonces, nos vemos mañana a partir de las 9:30. Empezamos primero con las respuestas, si tienen alguna pregunta, y inmediatamente pasamos